Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un código bíblico que es la verdad fascinante. Se trata de la conexión oculta entre un antiguo guerrero, un conquistador y la figura central del cristianismo, Jesús. ¿Cómo es posible que tengan algo que ver? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Y aquí es donde empieza el rompecabezas, ¿no? Por un lado, tenemos a Josué, un líder militar que, literalmente, conquistó ciudades. Y por el otro, a Jesús, al que se conoce como el príncipe de paz. A simple vista, es que no podrían ser más distintos. Así que, ¿cuál es el código secreto que los une? Es que el contraste es brutal. La imagen que tenemos de Josué es la de un estratega militar, la de la conquista. La de Jesús, en cambio, es la del sacrificio y la paz. Esta tensión es precisamente lo que hace que la conexión sea tan chocante. Para resolver este misterio, tenemos que aprender a leer la Biblia como la leían sus propios autores. Y aquí viene lo interesante. La respuesta no está en comparar sus personalidades, sino en entender cómo veían la historia los propios autores bíblicos. Para ellos, la historia no era una línea recta de sucesos, sino que se movía en patrones que se repetían. Y es ahí, justo ahí, donde vamos a encontrar la clave. A ver, para los escritores de la Biblia, la historia no era una serie de eventos al azar. Ellos veían cómo Dios actuaba de maneras muy consistentes, creando una especie de plantillas o modelos que luego se repetirían en el futuro, pero con un significado todavía más profundo. El mejor ejemplo para entender esto, sin duda, es el Éxodo. Vamos a ver cómo funciona esto. Primero tenemos el Éxodo original, la gran historia de liberación de la esclavitud en Egipto, ¿vale? Siglos más tarde, cuando el pueblo de Israel está en el exilio, los profetas anuncian que volverán a casa y lo describen como un nuevo Éxodo. Usan el mismo lenguaje, las mismas imágenes. Y finalmente, los autores del Nuevo Testamento presentan la vida y la obra de Jesús como el éxodo definitivo, la liberación ya no de un imperio, sino del pecado y de la muerte. Es el mismo patrón, pero cada vez a una escala mayor. Ahora que tenemos clara esta idea de los patrones, estamos listos para ponerle nombre a esta herramienta de lectura. Es un método con un nombre un poco técnico, pero es la llave maestra para descifrar el enigma de Josué y Jesús. El término es tipología. Viene de la palabra griega tipos. Suena académico, pero la idea es súper intuitiva. Pensemos en una sombra y en la persona que la proyecta. La persona, el evento o la institución del Antiguo Testamento es la sombra, es lo que se llama el tipo. La sombra no es la imagen completa, claro, pero apunta a una realidad que vendrá después, el antitipo. Si la idea de la sombra no queda clara, hay otra analogía que es genial, la de un molde. El tipo es como el molde, el hueco. Es algo histórico, real, pero su forma está diseñada para algo más. El antitipo es la pieza que sale de ese molde, la realidad a la que apuntaba desde el principio. No son idénticos, claro, pero el molde refleja a la perfección las características de la obra final. Vale, pues con esta herramienta en la mano, la tipología, volvamos a la pregunta del principio. ¿Cómo encaja Josué, el guerrero, en este patrón que apunta a Jesús? Y aquí es donde todo encaja de una forma, sorprendente. Empecemos por lo más alucinante, sus nombres. Josué y Jesús son en realidad el mismo nombre en hebreo, Yehoshua, que significa Yahvé salva. Solo con eso la conexión ya es increíble, pero es que hay más. Segundo, la misión. Josué guió al pueblo al descanso físico en la tierra prometida. Jesús ofrece un descanso espiritual. Tercero, el inicio de su misión. Josué cruza milagrosamente el río Jordán para empezar la conquista. Jesús es bautizado en ese mismo río para empezar su ministerio. Y por último, el enemigo. Josué luchó contra ejércitos físicos. Jesús vino a conquistar a los enemigos espirituales de la humanidad. Y esta idea lo resume a la perfección. Para los autores bíblicos estos paralelismos no eran casualidades, para nada. Eran parte del diseño intencionado de una historia divina que se iba desarrollando a lo largo de los siglos. El símbolo, que era la vida de Josué, encontró su significado último en la realidad que estaba prefigurando, la vida y la obra de Jesús. Pero ojo, que la cosa no acaba en Jesús. Este patrón de cumplimiento es todavía más rico, porque se desarrolla en 3 fases distintas, que van desde su vida hasta el final de los tiempos. Miremos esta estructura que es fascinante. Tomemos un ejemplo del Antiguo Testamento, el santuario. Primero, se cumple en Cristo cuando Jesús se presenta a sí mismo como el verdadero templo. Segundo, se cumple en la Iglesia, que en la Biblia se describe como un templo espiritual. Y finalmente tiene un cumplimiento en los últimos tiempos, en la Nueva Jerusalén, donde se dice que Dios mismo será el templo. Es increíble cómo un solo símbolo del pasado se despliega a través de toda la historia de la salvación. O sea, que al final no hablamos de anécdotas o de conexiones sueltas.
La tipología lo que revela es una única narrativa, súper coherente, que une toda la escritura. Nos muestra cómo la historia de Cristo se extiende a la experiencia de la comunidad de creyentes y culmina finalmente en una esperanza futura. Vale, pero ¿y todo esto para qué? ¿Qué importancia tiene hoy en día entender este método de lectura tan antiguo? Pues porque lo cambia todo, la verdad. En lugar de ver la Biblia como una biblioteca de libros más o menos inconexos, la tipología revela una sola historia épica, una historia cuidadosamente elaborada con un protagonista central y un destino glorioso. Cada personaje, cada evento, se convierte en una pieza de un puzzle muchísimo más grande. Y esta pregunta nos trae la idea de golpe al presente. Si Josué, que era el tipo, el modelo, desafió a su generación a tomar posesión de su herencia física, la pregunta que queda en el aire es ¿qué desafío nos presenta Jesús, el antitipo, en relación con nuestra herencia espiritual, con ese descanso que él ofrece? Y esto nos deja con una última reflexión, casi obligada. Si la tipología nos enseña que las historias del pasado estaban cargadas de un propósito que las superaba, que apuntaban hacia adelante, hacia una realidad mayor, esto nos fuerza a preguntarnos por el propósito de nuestra propia historia. ¿A qué realidad mayor podría estar apuntando?